En 40K existen deidades, ya sea si eres creyente o no en la vida real, no viene a cuento, pero los dioses en este universo son reales y afectan la diformidad, la realidad y el alma de los seres vivos. Ya hemos visto al panteón caótico, los 4 dioses nacidos de los sentimientos de los seres vivos y el quinto no quinto que cuya mención puede generar problemas. Sin embargo, las otras razas de la galaxia también tienen su panteón. La humanidad tiene al emperador que según cada inicio de cada libro y cada mención en la historia humana lo señalan como el elegido por los dioses para ser el dios de la humanidad. Los Eldar tienen su propio panteón que para su desgracia la gran mayoría ya no existen y que cuya historia será para otro momento. Los Drukhari también tienen algo parecido a panteón, pues ellos desprecian a sus antiguas deidades. Sin embargo, existe una especie tan antigua como los Eldars, pero mucho más violenta y cuyo panteón es tan violento como sus creyentes. Hablamos del dúo Gorko y Morko, las deidades más poderosas de la raza más poderosa de la Vía Láctea. Como ya se dijo, Gorko y Morko son los dioses orcos. Gorko es la deidad que representa la brutalidad astuta, siendo el más brutal, pero astuto. Mientras que Morko es la representación de la astucia brutal, siendo el más astuto, pero brutal. La gran diferencia es que Gorko te golpeará muy fuerte en la cara mientras lo observas, mientras que Morko te golpeará aún más fuerte mientras no lo observas. Eso es así para demostrar la crudeza y la total brutalidad de la especie reflejada en sus dioses. Nadie sabe exactamente cómo se ven, pero gracias a los mecánicos que al tener visiones de su imaginación logran crear los Stompas y Gargants, que resultan ser a imagen y semejanza de sus deidades, por lo que esas máquinas colosales del tamaño titán serán lo más cercano a su apariencia. Han existido guerras fratricidas entre orcos solo para saber cuál es cuál, pero en realidad solo es una excusa para seguir peleando, aunque se cuenta que desde que Ghazghkull Mak-Urthtraka se volvió el profeta de ambos dioses, esa disputa terminó parcialmente diciendo que Gorko es Gorko y Morko es Morko. Fin de la discusión. Y al que no le gusta, que se joda. Ahora, ¿quiénes son? Vamos primero con Gorko. Gorko es el dios que refleja la fuerza y poder verde. Este favorece a los orcos más comunes, es decir, la gran mayoría. También favorece a los caudillos y nobles orcos, debido a que representa la brutalidad cruda orca, lo que le hace en esencia más fuerte y poderoso que su gemelo. Morko, por otro lado, refleja la astucia y determinación orca. Este favorece a los orcos que tengan algo más de materia gris, por lo que sus favorecidos son muchas veces mecánicos, flash gits y en general cualquier orco que sepa usar su cerebro por más de 5 minutos, debido a que representan la astucia cruda orca, lo que le hace en esencia el más astuto y sabio que su gemelo. Es gracias a esas diferencias sutiles que existe un equilibrio complementario en la que ninguno de los dos tiene una clara ventaja sobre el otro. Al igual que cualquier especie consciente, el inconsciente colectivo de los orcos se registra en la diformidad como lo ha hecho con los humanos e Yldaris. Claro está, es imposible el saber cuándo exactamente nacieron. Muy probablemente aparecieron sin que los orcos se dieran cuenta gracias a su campo Hellstad. A diferencia de los dioses de las demás razas, los orcos lo ven como dioses de carácter más personal. Eso quiere decir que ellos ofrecen y ofrecerán ayuda de carácter cósmico a quien sea que se le alabe el tiempo suficiente o quien quiere que se le vean lo suficientemente digno de su ayuda. Y si eso sucede, pues rézale al de arriba porque la marea verde que verás a tu casa será incontenible y destructiva. Aunque con ella es como jugar a los dados, pues ni ellos mismos saben a qué deidad le rezan, por lo que es muy común que la deidad equivocada le dé su bendición al orco incorrecto y puede suceder eventos divertidos desde luchas, explosiones o una combinación de ambas. El poder de Gorko y Morko no se limita con su propia especie. Es más, existen razas que saben de su existencia o incluso los adoran. Un ejemplo de eso es la humanidad. O bueno, más específicamente, Vulcan. Cuando los acontecimientos de la Guerra de la Bestia logró ver a Gorko y Morko en el siguiente pasaje. En el momento de la entrada, Vulcan sintió que la naturaleza abrumadora de Ulanor se derramaba en él. Presenció y participó en la inimaginable orquesidad de Ulanor, sintiéndose atraído por una red de poder Wag que se extendía a través de muchos sistemas estelares. Los zarcillos pulsantes se retroalimentaban en un ser incluso cuando su presencia irradiaba energía a quienes lo rodeaban. Ese poder resonó a través del tiempo, más allá de la herejía de Horus hasta los orígenes primordiales de los propios orcos.
Era uno con la naturaleza de los orcos, y vio por un breve instante a dos gigantes de piel verde golpeándose mutuamente con los puños desnudos en los albores de los tiempos, incluso antes de que naciera la humanidad. La sensación de algo alrededor de su garganta arrastró a Vulcan de vuelta al presente, mirando fijamente a los ojos llenos de rabia de la gran bestia. Ambas garras estaban en su garganta exprimiendo la vida del primarca. Habiendo visto la naturaleza de la fuerza Wa que unía a los orcos, adivinando su naturaleza a partir de su propia experiencia oscura del caos, Vulcan fue golpeado por una revelación. Todas las cosas estaban interconectadas. Los orcos parecían aleatorios, pero no lo eran. Eran emergentes. El ensayo y error siempre comenzó con lo salvaje y las circunstancias accidentales, pero se perfeccionó y refinó. Evolucionó. ¡Cielos, Patricio! Eso fue hermoso. ¿Qué? Solo estaba leyendo esta envoltura de caramelo, ¿ves? También hubo una historia de un Diganov llamado como Big Ruva, un humano que adoraba a estas deidades y que en el momento de morir los vio en este pasaje. Big Ruva no tenía idea de si gritaba. Vio los ojos inyectados de sangre de Gorko, pintado a lo grande de un cosmos resplandeciente, incluso cuando los suyos se redujeron a una gelatina viscosa que goteaba en los alvéolos que se derretían. Gorko se reía, echaba hacia atrás su poderosa cabeza y rugía de alegría. Big Ruva nunca sintió que su mano se aflojaba alrededor de la garganta del monstruo. Nunca sintió que presionara su muñón más profundamente, quemando su cráneo y su cerebro. Ni siquiera sintió que sus rodillas se doblaban. Su cuerpo hinchado se estrellaba contra los escombros irregulares del suelo. Cuando murió, lo único que Big Ruva pudo escuchar fue la risa burlona de Gorko, burlándose del hombre que habría sido un orco, su elegido, su tonto. Bien, gracias. No tenías por qué hacerlo. Oh, no tenía que hacerlo, basura. Los Krulls son otra raza que lo veneran llamándolo como G-Morg, el destructor. Encarna todo lo que los orcos veneran, pero combinado. Este comparte puesto con otra de sus deidades Krut, en especial Vok, la cazadora. El cómo ven Gorko y Morko el resto de los dioses es casi idéntica como la misma raza ve al resto de la galaxia. Es más, se dice que si dejaran de pelear y se unieran contra un enemigo común, no hay nadie en la galaxia que los parara, y eso se refleja con la raza orca en su conjunto. Los dioses del caos son la prueba de ello. Según una vieja historia de la novela de los 90, Nurgle recibió una paliza por parte de estos dos, y si el más verde de los cuatro dioses no fue rival para los dos dioses, ¿qué le esperan al resto? De hecho, me imagino a Gorko y Morko peleando con Khorne así. Cosa contraria piensan con el emperador, y de hecho, gracias al White Dwarf número 118, tenemos esta información. Los orcos han oído hablar del emperador de la humanidad, saben que los humanos lo adoran como una deidad y han visto a sus santuarios e íconos en muchos mundos. Los orcos consideran al emperador como el dios de la guerra de los humanos. El emperador es algo que pueden entender fácilmente, ya que sus propios dioses son dioses de la guerra. Ven al emperador como el poder controlador de vastos ejércitos, grandes flotas y una impresionante tecnología militar. El hecho de que sus sirvientes sean todos humanos de mala hierba no altera la impresión que causó en los orcos, pues para ellos el emperador es un poderoso dios de la guerra. A veces se considera que el emperador tiene un estatus casi igual al de sus propios dioses, porque los orcos, al ser una sociedad guerrera, respetan y admiran a los duros oponentes. Los orcos hacen incursiones y arrasan por todo el imperio, pero el emperador sigue allí. Durante miles de años se ha ganado la lealtad de sus seguidores y lo han enviado a la batalla contra los orcos. Incluso hay algunas leyendas orcas en las que el emperador aparece como una caricatura titánica de la humanidad para desafiar a los dioses orcos a la batalla. Para la mayoría de los orcos, el emperador es concebido como un poder vago, remoto y antiguo que motiva a sus sufridos seguidores a asumir tareas irracionales y sin sentido que no tienen sentido para la mente orca. Al igual que sus sirvientes humanos, el emperador parece condenado a hacer todo por las malas o por mal camino desde el punto de vista de los orcos. El estrés y la desesperación que los pobres humanos parecen traer sobre sí mismos es otra causa de asombro para los orcos. No es sorprendente que los orcos usen la palabra humanov como sinónimo de cosas que son tontas, sin sentido o poco prácticas, y a menudo hacen bromas sobre los humanos y el emperador. Aunque es lore viejo, esto da mucho contexto de que los orcos no odian o no ven a los humanos detestables, sino como unos pusilánimes que hacen cosas que no tienen sentido para su psique, pero que aún así son divertidos cuando luchan. En retrospectiva, ven al emperador como una especie de árbitro en que en ocasiones lucha con sus dioses para luego irse para hacer idioteces sin sentido.
gracias también a entidades disformes que sabemos que es gracias a estas deidades que los orcos son casi imposibles de corromper al caos en este pasaje. El aborrecimiento, seres vivos y pensantes sobre los cuales los poderes verdaderos podían tener poca influencia, resistente al odiado cambiante, resistente al abuelo de la enfermedad y resistente a las trampas del exceso lanzadas por el príncipe oscuro. Ni siquiera el dios de la sangre, el más poderoso de los poderes ruinosos, podía ofrecerle ninguna salida para su naturaleza, que no fuera proporcionada por su adoración a sus propios dioses brutales. El aborrecimiento prolífero, alimañas con una exasperante incapacidad para reconocer el poder del caos. Ahora, con lo dicho ya y sabiendo que en esencia ambos dioses son básicamente el mismo, ¿por qué no es un único dios? La respuesta de hecho es bastante simple. Los orcos buscan conflicto, ¿no? La adoran y veneran, y si solo tienen un único dios, ese dios no tendría nadie con quien luchar, pues el resto serían débiles ante su verdeza, por lo que se creó de manera inmediata otro. Así siempre se pelearán, lo cual es parte de la naturaleza orca. El conflicto, por lo que la verdadera pregunta milenaria sería, ¿quién nació primero? ¿Gorko o Morko? Ahí se la dejo. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero lo de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.